todo está basado en matemáticas, prácticamente todo lo que nos rodea. La matemática es una parte integral de la sociedad, de las artes, de todo lo que nos rodea. El trabajo del matemático no está a la vista pública. Con usted y con nosotros el doctor Onésimo Hernández Lerma, investigador emérito del CIMBESTAB y fundador de lo que se llama la teoría del control estocástico en México. Ustedes o yo estocástico, yo no tengo la más remota idea de lo que es, así que vamos parejos, pero el doctor nos va a explicar. Doctor, eres bienvenido, ¿cómo has estado? Gracias. Muchas gracias por venir, doctor. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí estamos ya listos para platicar. ¿Todo es matemáticas? Así es. Todo. Todo. A ver. Las comunicaciones, la ingeniería, la misma ingeniería civil para construir edificios, etcétera, ¿no? En fin, ¿A las ciencias sociales les pasa cerca las matemáticas o no? Sí, cómo no. De hecho, yo trabajo en teoría de juegos, Sí. que nació precisamente en economía, ¿no? De una manera, pues tratando de explicar, ¿no?, la interacción entre agentes económicos, sociales, etcétera. ¿Y desde chico estabas en eso o qué fue lo que pasó? Porque hay un estereotipo que me parece de repente mal ganado. Uno tendría como que meterse en ese mundo para saberlo, de que las matemáticas son aburridas, son difíciles. ¿Qué es la clase que no quieres tener matemáticas? ¿A ti contigo cómo pasó todo eso, doctor? Pues fue un poco circunstancial. Yo de joven quería ser militar. Sí. Y entonces... ¿En la familia había militares? No, para nada. De esas ¿Por qué ideas... has querido ser militar? Pues no sé, de esas cosas que salen, ¿no? Se le meten en la cabeza de niño, ¿no? Total que entré al ejército a los 15 años. Mira. Y acababa de entrar cuando me di cuenta que realmente no era para mí, ¿no? Y entonces pensé en estudiar una carrera profesional. O sea, casi que como entraste te saliste. No, de hecho estuve 7 años. Ah. Pero, o sea, no me podía salir así nomás. Tenía que planear todo. Sí. Porque yo estudié en el Colegio del Aire de la Fuerza Aérea. Allá en Zapopan, lo que era. ¿En Zapopan? Sí, una base aérea cerca de Zapopan. Sí, allá en Jalisco. ¿Cuántos años estudiaste? Yo estudié 3, entonces firmé un contrato por 3. Por 3. Y cuando se acabó mi contrato quise conseguir trabajo y fue imposible, ¿no? Porque yo ya estudiaba en el Poli en ese tiempo. Entonces estudiar y tenía que buscar un trabajo adecuado, ¿no?, para poder ir a la escuela en las tardes. Esos 3 años después de estudiar, ¿qué hiciste, doctor? Estaba aquí en Santa Lucía, la base aérea de Santa Lucía. Está ahí bueno, hay mucha gente, ¿no? Estaba en el escuadrón de transportes. Sí, claro. ¿Es buen lugar Santa Lucía para hacer un aeropuerto del tamaño que imagina? No, es mi opinión, ¿no? No soy experto, claro. Pero no, definitivamente están mal de la cabeza, yo creo. ¿Pero por qué habrá pasado eso? Bueno, entiendo que hay razones incluso políticas, ¿no? Sí, económicas tal vez, claro, ¿no? Pero tanto insisten en que es una opción. Yo estuve en Santa Lucía 4 años, en la década de los años 60. Sí. Y ya desde entonces venir o ir a Santa Lucía era tremendo el tráfico, ¿no? Sí. De hecho, en las mañanas, por el rumbo de Indios Verdes, la gente que viene por de Catepec, Tecámac, todo eso, sí, claro, sufren, son horas para llegar, entrar a la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, si se pone un aeropuerto en Santa Lucía, un aeropuerto donde la gente tiene que después trasladarse a otros, el aeropuerto actual, ¿no? Sí. O ir hasta Toluca y cosas así. A lo que fuera, ¿no? Es tremendo, es una verdadera tontería. Y además el proyecto todavía no está lo suficientemente acabado, ¿no? O sea que esa es otra variable. Oye, doctor, a ver, esos 3 años, estudiaste 3, y esos 3 años estuviste en el Poli. Sí. ¿Estabas en Santa Lucía y estudiabas acá en Zacatenco o dónde? Sí. En una unidad. Bueno, primero para entrar al Poli a profesional tuve que revalidar materias. Sí, claro. Y entonces estuve 1 año en la vocacional 2, en Tolsay, 3 Guerras. Sí. Y ya cuando terminé, entonces ya me vine a Zacatenco, porque quería estudiar ingeniería aeronáutica en el CIME. Y entonces me quedaba muy bien porque para ir a Santa Lucía
el convoy que nos llevaba pasaba por la esquina de Insurgentes y Montevideo. Sí. Entonces yo vivía por ahí cerca, pasaba el convoy, nos llevaba, a las 2, 3 de la tarde regresaba al DF o el ex DF, y ya de ahí, otra vez del mismo lugar. Llegabas a tu casa casi. Casi, Te sí. llevaban y te tenían desde tu casa. Así es, muy amables. Sí. Oye, digamos, ¿cómo era la vida en Ciudad Obregón, ¿Por qué habrá habido algo en Ciudad Obregón que te llevara al pensamiento militar o algo así? ¿O qué crees? No. De hecho, ya después cuando entré al colegio, ¿no? Al examen de admisión, me encontré muchos paisanos. O sea, no sé por qué, ¿no? Pero le atraía a la gente, ¿no? O quizás era una manera de salir de provincia. De la ciudad. Sí. Todo eso. Había varias ventajas. Por ejemplo, no pagaba una colegiatura. Sí, claro. Cosas así, ¿no? Al contrario. ¿Y a qué se dedicaba tu familia allá en Ciudad Obregón? Mi papá era zapatero. Zapatero. Sí. Fíjate nomás. De zapatero militar, ¿no? Oye, ¿tu familia te vio siendo quien eres ahora? Un destacado doctor. Pues mi mamá murió muy joven, tenía 33 años. No, pues sí, qué joven, oye. Sí, yo tenía 8 cuando ella falleció. Uf, qué fuerte, ¿no? Sí, y mi papá sí me vio algo, pues, ¿no? Sí. A ver, ahora déjame plantearte. Estudias en el Poli, Ajá. terminas la licenciatura. Así ¿En es. qué es? ¿En ingeniería? ¿Qué era? No, iba a estudiar ingeniería. Ah, claro, es cierto. Lo que no acabo de decir es que ya cuando entré a profesional, en lugar de entrar a ingeniería, me fui a la Escuela de Física y Matemáticas. Sí. Y empecé en física y por cuestiones circunstanciales ya por el 5º semestre me cambié a matemáticas. A ver, permíteme a lo mejor ser un poco metiche, pero a ver, ¿cuáles fueron esas condiciones circunstanciales que definieron tu vida profesional, doctor? Sí, ¿verdad? Fue andar de ahí Sí, de un lado digo, para no otro, son muy lejos la física, ni la ingeniería, la física, Sí. ahí se llevan, ¿no? Pero digamos, física, matemáticas, sí ya te coloca el otro rumbo. Sí. Mira, concretamente me agarró el movimiento del 68. Sí. Entonces, yo estudiaba en el Poli Física, pero además era militar. Y entonces eso me causó problemas, ¿no? Ahí en Santa Lucía. Sí. Y entonces... Es que el Politécnico jugó un papel importantísimo en el 68. Sí. Entonces decidí darme de baja, ¿no? del ejército Sí. por ese tipo de problemas. Y las escuelas estaban cerradas, ¿no? Por julio, agosto. Sí, por del 68, claro. Y entonces pues tenía que... Yo ya me había casado unos meses antes. Como un mes antes de que empezó el movimiento, el 26 de julio. De julio del 68. 68. Y entonces tenía que buscar trabajo, etcétera, ¿no? Y una opción fue tratar de conseguir una beca en el CIMBESTAB, ¿no? Y la idea era entrar a matemáticas y tratar de conseguir una beca, ¿no? Porque en aquel tiempo no se pedía licenciatura para entrar a las El maestrías, ¿no? Sí, y ahora sí. Y ahora sí. Y entonces, pues empecé a estudiar matemáticas, total que se reinició ya terminó la huelga, se reabrieron las escuelas y yo estaba colgado entre los dos, ¿no? Entre física o ya dirigirme a matemáticas y tomé esta segunda opción, ¿no? Me atrajo más, ¿no? Se me hizo muy, muy interesante. ¿Y se acabó ese estereotipo? ¿Cuando eras chico sufrías con las matemáticas? ¿En primaria, secundaria o...? La verdad no lo nunca me recuerdas. pareció así particularmente complicado. Sí. A ver. Pero entonces, volviendo Sí. ese estereotipo, sí, mucha gente lo tiene, ¿no? De que la gente nace para bombero, para matemático, así, ¿no? Ya de nacimiento. Sí. Pero no, yo creo que se va uno formando, ¿no? Ahí sobre la marcha. Oye, ¿son mágicas las matemáticas? Yo pienso que sí. Tienen ¿verdad? ese poder, ¿no? Esa particularidad de poder explicar cosas que no haces con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el derecho, la medicina, cosas así, Sí. como que depende mucho de quién lo dice, cómo lo dice, cosas así, ¿no? Y las matemáticas son muy interesantes, por eso me gustaron en aquel momento, porque son muy categóricas, sí o no, ¿no? Nada de que... Sí, medias tintas. Voy a ver, voy a pensar. O voy a interpretar algo para... Sí, ¿no? sí.
Entonces es una así, lógica aristotélica, ¿no? Bien así tajante, ¿no? Sí, claro. Nada de que... Entonces, eso me llamó mucho la atención. Cuando estaba yo en física y quise estudiar matemáticas para entrar a una maestría en el CIMBESTAB, empecé a estudiar cosas que se llama álgebra moderna, teoría de grupos, unas cosas ahí raras, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ¿no? De que con 2, 3 cositas empiezas a armar una teoría que tiene repercusiones increíbles, ¿no? En óptica, en química, en cosas así, ¿no? Y empezando, no me creería, hasta así con 2, 3 cosas, ¿no? Y empiezas a jugar y a formar y eso. Entonces me hizo así increíble, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Y todo, sobre todo ese hecho, ¿no? De que no hay medias tintas, ¿no? De que... Eso no es. Sí, Eso no punto, es. sí. Es, digamos, en este proceso terminas la carrera de matemáticas y ¿qué? ¿Te vas a la maestría? No, ya estaba yo casado, ¿no? Me casé en el 68, ¿no? En el 5º semestre de licenciatura. Y Estás muy joven, doctor. Sí, tenía como 22 años más Sí. o menos. Bueno, es que era un poco así la vida, ¿no? Sí, Era un poco así la vida. Sí. Sí. Entonces, empecé a dar clases en la CIME. Ajá. Y ahí, ¿Y cómo te fue? muy bien. ¿Sí? Bueno, bien un poco entre comillas, ¿no? Porque ¿Por qué? como los chavos me veían muy joven, Sí. ¿no? Los alumnos, luego tenía ahí conflictos, ¿no? Y un poco así de Sí, claro. fricciones, ¿no? De que, ¿Y ¿quién ¿qué me es, va a no? enseñar? ¿Qué Sí. me va a enseñar este? Sí, sí, ¿No? sí. Sí, está muy joven. Y entonces, pero sí, en general me fue muy bien. La gente, hasta la fecha me acuerdo mucho de la gente de la CIME, Sí. porque eran así cuates, así muy, muy abiertos, muy Sí, sí. sinceros. Oye, nada. y básicamente hombres, ¿verdad? ¿O no? Sí, la mayoría, el 99%. Una que otra mujer por ahí que... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Que- Ahora ha cambiado mucho, por ejemplo, en la Escuela de Física y Matemáticas, yo creo que cuando menos el 40% de los alumnos ¿Cuándo son menos mujeres. son mujeres? Sí. Oye, ¿te vas al extranjero entonces? No, ¿Todavía bueno, no? sí, me fui, pero a trabajar. Tuve un problema medio existencial, ¿no? Porque estaba casado, nació mi primer hijo. ¿Y si yo ahora qué hago conmigo? Sí, porque además en el CIME, en aquellos tiempos se acostumbraba mucho contratar a los profesores por horas. Sí. Actualmente hay un reglamento, ¿no? Si tú eres de tiempo completo, das, qué sé yo, 15 horas, 18 a la semana. Pero en aquel tiempo no. Si te estoy pagando 30 horas, tienes que dar 30 horas, Sí. ¿no? De clase frente a grupo. Sí, que era una locura, un era una agotamiento. locura. Sí, Sí. sí. Entonces estaba así reventando, ¿no? Y iba caminando un día por la escuela y vi un anuncio solicitando profesores en Venezuela. En Venezuela. Hazme el favor. Y lo vi y se me ocurre escribir, ¿no? Total que pasó un mes, pasó 2. Y, ¿Seguías tú en lo mismo? sí, ¿Y seguía se ahí, había olvidado el asunto? ¿Tu solicitud se había prácticamente olvidado? lo habías olvidado, ¿no? Hasta que un día estaba en un examen, era un examen a título de suficiencia, entonces había como 300 alumnos ahí en un auditorio. entiendo, claro, sí. Y entra un compañero y me dice, te buscan en la dirección, que no sé qué, pues, ¿qué habré hecho, no? Pues total que... Sí, ¿por qué será eso? Siempre uno acaba pensando qué hice, ¿no? Sí. Que ese es yo creo que es el culposo generacional. Sí, verá algo del... Sí, de nosotros, de nuestra generación. ¿Yo qué hice, no? ¿Yo qué Sí. hice? Sí, ¿y entonces? Pues resulta que me llamaron porque me había llegado un telegrama allá a la escuela, ¿no? A la dirección. ¿Que habías puesto esa dirección? Sí, pienso que sí, la verdad Sí. ni me acuerdo. Sí, claro, lo entiendo. Pero me dicen, a ver, te digo este telegrama, que se presente tal día en el consulado de Venezuela, recoger su visa y el pasaje y no sé qué. Oye, cálmate, ¿no? ¿Cómo así, no? Sin decir agua va, nomás llegue, pase por su visa y su boleto. ¿Y qué dijeron en la escuela? Pues otra vez se portaron muy amables, muy amigos, Sí, ¿no? sí. Bueno, aquí, total que me dieron un permiso sin goce de sueldo. ¿Y qué dijo la señora? Pues la pobre no le quedó otra más que, sí, pues vámonos, ¿no? Y ahí Con va todo mi y el esposa. niño. Sí, sí, sí. ¿Ya dónde fuiste a Caracas? No, a Mérida, Venezuela. A Mérida. A la Universidad de los Andes. Eso es al norte, al sur. A los Andes, hacia el este. Hacia el ¿no? este. Sí. Sí. En los meros Andes, ahí, Oye, un lugar increíble. Y llegas ahí, me imagino, y esta es mi casa, ¿dónde están los alumnos o qué? Sí, ¿no? sí. Pues fue muy
muy padre, ¿no? Un cambio por completo. Sí, Yo pensé que iba a ir a la selva ahí del Amazonas, ¿no? Sí. Entonces fui cargando una maleta llena de libros porque voy a llegar ahí en la mera selva, Sí, ¿no? entonces hay que ver cómo, claro. Y no, en aquel tiempo Venezuela estaba muy bien, comparado con México, ¿no? Claro. Yo iba a la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes y tenían sus buenas bibliotecas y todo muy bien organizado, ¿no? ¿Y tu nivel daba para, ahora sí que, para decirlo deportivamente, para jugar en cualquier lado? Sí. Las licenciaturas eran muy buenas, ¿no? Sí. Además era una situación muy curiosa porque no tenían gente en Venezuela. Ajá. Entonces, de los 25 profesores de mi departamento, 20 éramos extranjeros. Ah, caray. 2 o 3 mexicanos, un par de colombianos, argentinos, un par de suizos. Había un par de amigos norteamericanos, ¿no? Que nos hicimos muy cuates después. Sí. Porque este amigo norteamericano era de San Antonio, Texas, ¿no? Caram. Traía sus raíces mexicanas, seguramente. No, pero lo que pasa es que los papás eran de origen libanés. Ah, claro. Y habían pasado por México sus abuelos o no sé qué, algo así, ¿no? Y entonces se hizo. Oye, ¿cuánto tiempo te pasaste en Venezuela? Un año. Porque al año me empezó el sentimiento de inquietud, ¿no? Pero al revés, ¿no? Ahora ¿Qué hago quiero yo regresar, aquí? que debo de hacerlo por mi país. Sí. Sí, no, además traté de entrar a un posgrado ahí en Venezuela, al IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Me dijeron, sí, cómo no, Nésimo, vente, no sé qué, ahí en Caracas, ¿no? Pero cuando se enteraron que yo era extranjero, era mexicano, me dijeron, oye, no podemos becarte, que no sé qué. Entonces ya empecé a pensar en regresar a México. ¿Qué hacer, no? Pues sí, y fue lo que hice eventualmente. regresaste al Poli? ¿Otra vez? Al Poli, al ECIME. Sí. Ahora sí entré al CIMBESTAB a estudiar, ¿no? La Sí. maestría. Eso fue en el 72 más o menos. Ajá. Acabé y ya después del 75 me fui a Estados Unidos. ¿No era Carlos Andrés Pérez el presidente de Venezuela? En ese tiempo sí, creo que ¿verdad? sí. Era Carlos Andrés Pérez, Sí. claro, me acuerdo ahora. Que era un gobierno como de izquierda, ¿no? Sí, pero... Izquierda, muy sí, singular. Sí. Pero acababa de pasar lo que llamaban la guerra sucia, ¿no? Entonces estaba relativamente tranquilo, ¿no? Sí. Pero aún así había que transitar con cuidado, ¿no? Porque había retenes militares en muchos lugares y cosas así, ¿no? Oye, pero estaba tranquilo. regresas, te metes al CIMBESTAB y te vas a Estados Unidos ahora sí. Sí, ¿A dónde fuiste? a la Universidad de Brown, en el estado de Rhode Island, a un lado de Boston, ¿no? Casi. De Boston, de Massachusetts. Sí. Oye, ¿y ahí a qué fue tu maestría? ¿De qué fue? Hice lo que se llama, matemáticas aplicadas. Sí. Sí. ¿Aplicadas a qué? Así le llaman en general, ¿no? En general, Cuando son, ¿no? a diferencia de las matemáticas tradicionales, ¿no? Que son cuestiones de álgebra, topología, así muy clásicas, ¿no? En matemáticas aplicadas estudia uno ecuaciones diferenciales, probabilidad, ese tipo de cosas que tienen aplicaciones en áreas no matemáticas, ¿no? Oye, y de esto, a ver, todo mundo lo define como uno de tus grandes trabajos, que es fundador de la teoría del control estocástico. A ver, ¿eso qué? Estocástico, ¿qué quiere decir? Mira, estocástico es sinónimo de probabilístico. También se le llama aleatorio, ¿no? Sí. De hecho, aleatorio y estocástico son sinónimos, pero aleatorio viene del latín aleatorium, ¿no? Que quiere decir relativo al juego de dados, ¿no? De alea, precisamente, ¿no? Y estocástico es la palabra griega, de stokos, ¿no? Que significa así como adivinar, conjeturar, ese tipo de cosas. Entonces son sinónimos, ¿no? Sí. Entonces, trabajar en control estocástico, es decir, trabajo en sistemas probabilísticos. Y eso lo que significa es que son sistemas que dependen de cierto tipo de perturbaciones que se tienen que modelar como de manera probabilística, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, los sistemas de producción, ¿no? Los sistemas de producción... En una empresa. En una empresa, sí, ¿no? Dependen de la demanda. O sea, yo no produzco arbitrariamente, ¿no? Es una cantidad, ¿no? Sino que depende de Supongo de la que demanda. tanto... Sí. Sí. Pero uno no puede saber qué tanto se va a demandar del producto en el futuro, ¿no? En el siguiente año, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que medir de manera estadística o probabilística cuál va a ser la demanda futura y en base a eso planear lo que voy a hacer. ¿Y a eso te fuiste a estudiar a Brown? Sí, a eso me ¿Y fui. eso? ¿Y por qué te reconocen como el fundador de este control?
Pues fue curioso, fíjate, porque yo regresé a México. Bueno, el asunto no fue inmediato, ¿eh? Sí, supongo. Yo me fui a Brown, después te regresé, empecé a trabajar con unos amigos de la Universidad de Texas en Austin y empecé a escribir libros y artículos y a tener alumnos y eso, ¿no? Y entonces cuando menos pensé ya teníamos un grupo, ¿no? Y de 10 gentes o más, ¿no? Que estaban en un proceso de investigación, sí, académico de alto nivel, exacto, etcétera, ¿no? escribiendo, yo en el CIMBESTAB, otros en la Escuela de Física y Matemáticas del Poli, otros en la Universidad de Sonora y así, ¿no? Y cuando menos pensé ya teníamos un grupo, ¿no? ¿Y este grupo dónde salió? No, pues fue Onésimo. No, así, cosas así de pura... Sí, que se dio y que listo. se dio, ¿no? Sí. Oye, a ver, los poderes políticos de un país entienden estas cosas o no las entienden, porque al fin y al cabo ellos son quienes acaban tomando esas grandes decisiones, Sí. ¿no? A ver. Pues desgraciadamente mi opinión es que no entienden, no entienden no solo la parte científica, la parte académica, educacional, nomás no se dan cuenta del poder estratégico, ¿no? Que tiene el educar bien a la gente, ¿no? Sí. Y entonces lo vemos sexenio con sexenio, ¿no? Como o le recortan presupuesto o sí le dan, pero muy contado, ¿no? Todo muy etiquetado, etcétera, ¿no? Y entonces es una tristeza, ¿no? Porque tú ves montones de... Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores. Sí, el ¿no? SNI. El SNI, que ya anda alrededor de 26,000, 27,000... Sí, por ahí, de investigadores. Sí, y la gente luego no tienen cosas básicas para trabajar, ¿no? Yo afortunadamente no soy experimental, ¿no? Entonces, claro, es cierto. O sea, lo tuyo son la cabeza, los libros, sí, exacto, ¿no? el Como conocimiento. que escribir y sí. algo así, ¿no? Pero la gente que depende de importar sustancias químicas... Un físico. Un químico. Los pobres están amolados, ¿no? Sí. Y es la queja sexenio tras sexenio, ¿no? Y todo parece indicar que nos va a ir peor todavía este sexenio, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque, de acuerdo con la nueva ley esa de remuneraciones, no sé qué, Sí. por ejemplo, una cosa que nos quitaron fue el seguro de gastos médicos, Sí. ¿verdad? Cosas como la... ¿cómo le llaman? La prima vacacional, ciertas cosas que eran como automáticas, pues ahora hay que pagar impuestos, Sí. ¿no? Entonces, el sueldo así, o sea, los ingresos pues, se ven automáticamente reducidos, ¿no? Sí, y se acaba un poco el incentivo, ¿no? Que esa es una Sí, parte. Exacto, sí, ¿no? Entonces ya la gente está a pensar, bueno, y ahora que casi lo que ocurrió en la década de los 70, ¿no? 80 por allá, ¿qué hago, no? Me cambio de país o me voy a la industria privada, Sí. cosas así, ¿no? ¿Has entrado en esa sensación. duda de irte a la industria privada o no? No, la verdad no. Lo que pasa es que ya siendo emérito tengo un montón de compromisos, ¿no? Sí, Además, claro. ¿no? Alumnos, estoy escribiendo un libro, cosas así, ¿no? Entonces ya como que... No, y supongo que también tienes esta otra parte que es, digamos, compromisos internacionales. Sí, sí, sí. Supongo, ¿no? Que hay que traer al maestro Onésimo, ¿no? Así de Sí. fácil, hay que traerlo. Sí, precisamente me acaban de invitar, como ahora en diciembre, una conferencia en Rusia, como conferencista plenario, ¿no? ¿Y en Moscú o dónde? No, en San Petersburgo. San Petersburgo. Yo lo conocí como Leningrado. Ah, ¿Te acuerdas, no? Sí, cómo no. Pero ya llegó la perestroika y compañía y ya. Claro, ¿no? claro. Sí, ¿no? ¿Y sobre qué fue? No, me van a invitar. ¿te van a invitar? Me invitaron. ¿En La diciembre? invitación es para julio, Es una el congreso es del 3 al 5 de Es una julio. ventaja, doctor. No te va a hacer mucho frío. Y ya ves Sí, que no, esa no, ya, ciudad, ese país se la pasa nevando Sí, casi ¿verdad? todo el Pero año, ¿no? afortunadamente ya por julio no está Ya tan está, mal sí, el clima, ¿no? suben Sí. la temperatura. Sí. Pues bueno, el Mundial del año pasado fue precisamente en Verá, julio, ¿no? exacto, sí. A ver, déjame, ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo, doctor? Así que distingas, así te diría, junto con ello, ¿por qué para un país como el nuestro, por más obvio que sea, déjame preguntártelo, es tan importante la ciencia o hacer ciencia? Lo que pasa es que la ciencia es como ¿qué será? Como una especie de catalizador o sombrilla, algo así, donde
que permea un montón de cosas, ¿no? La tecnología, por ejemplo, unas cosas tan básicas, ¿no? Como la computación, las telecomunicaciones, cosas así que están basadas casi 100% en matemáticas de cierto tipo, ¿no? Pues si no proteges esa manera de hacerlo, pues se pierden las cosas, ¿no? No hay avance. No hay avance. Cosas tan sencillas como pedir algo por internet, ¿no? O pedir una pizza o pagar algo, ¿no? Comprar un boleto, todo eso. Se basa en códigos matemáticos y no son códigos triviales. Eso los tienen que ser especialistas, gente de teoría de números, cosas así, ¿no? Y entonces, si tú no promueves el estudio, ese tipo de cosas, quién sabe qué pase a la larga, ¿no? Pero digo, no es buena señal. Muchos jóvenes están interesados en esto que es, pues te diría, la física y las matemáticas, que son áreas en que tú estabas así, alcanzas a apreciar que hay un interés porque hay un interés, pero también puede haber una frustración, doctor. Sí. ¿No? No, en general yo creo que hay bastante, como que en México... La verdad no sé por qué, ¿no? Pero sí, tú ves la Academia Mexicana de Ciencias, la Sociedad Matemática Mexicana, que tienen programas, ¿no? De divulgación de la ciencia. Las carreras de matemáticas, actuaría y todas estas en la UNAM siguen creciendo. Ciencia sigue todo creciendo. Todo el país, se siguen abriendo escuelas en Yucatán, ya no se diga Guanajuato, lugares así, ¿no? Más cerca de la República, del centro. Pero sí, yo creo que sí tienen bastante demanda. Cuando yo estudié en la Escuela de Física y Matemáticas, si habíamos 100 alumnos, yo creo que era una exageración, ¿no? Inclusive la gente decía que el director de la escuela se paraba ahí en el pasillo y veía un cuadro, hola, mira, vente a la escuela, inscríbete aquí. Te iba pasando por allá afuera, ¿no quieres estudiar aquí? Sí, casi, ¿no? Para jalar a la gente. Y ahora hay un montón de demanda, ¿no? Gente ya hasta ahora los rechazan. Sí, se dan ese lujo, ¿no? Se dan ese lujo, la verdad. Sí. No sé por qué. O a lo mejor es el mismo medio, ¿no? La televisión, el cine, no sé. Pero sí hay mucha gente, la ciencia, ese tipo de cosas atrae muchos jóvenes. Oye, no te interrumpí y no te dejé contestar. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Recuerdas que te decía, no? A ver, en concreto, ¿qué andas haciendo de investigación? ¿De investigación? Sí. Tengo varios proyectos. Tengo muchos alumnos, bueno, muchos entre comillas, ¿no? Unos 3, 4 de maestría, otros 3, 4 ¿No te importa que nos pongamos de pie para que nos saquemos una foto y me sigas contando esta parte final? Sí. ¿Y entonces? Pues... Tienes muchos alumnos que están haciendo ahí varias cosas. Exacto. Sí. Y ahí estás con ellos en procesos de investigación, etc. Así es. Sí. Bueno, pues doctor, ahí va el Cinvestav. Sí. Ese está muy bien, ¿no? El Cinvestav. Pues sí, esperemos que no nos vaya peor con la nueva administración. Con la nueva administración. Sí. ¿Cómo ves esto del cambio de CONACYT? Parece positivo, ¿no? La nueva directora tiene prestigio, ¿no? Como investigador, etc. Hemos platicado con ella y sí. Bueno, doctor, pues, te digo que es tu casa. Muchas gracias. Lo sabes, ¿no? Pues bueno, si eres politécnico, pues claro, el Canal 11. Sí, ya me sé la dirección y todo. Muchas gracias. Pásala bien, hasta la próxima. Adiós.